Buenas. El tema que nos compete hablar hoy tiene que ver con Mosul, Irak. Vamos a basarnos en Mosul, Irak y en todo el contexto situacional que está viviendo esta población. Esta ciudad que es la segunda ciudad más importante de Irak. En este momento, cuando en el continente americano estamos sacudidos por la victoria de Donald Trump, mientras que en este lado del mundo ocurren nuestros propios avatares con el ascenso de Donald Trump al poder como presidente de los Estados Unidos, como presidente electo. Esta semana y la semana pasada para este territorio de Mosul, Irak, y para todo este territorio de Medio Oriente, de lo que es Irak y de lo que es Siria, ha sido realmente terrible lo que ha pasado y lo que está pasando. Vamos a hablar de Alepo como una parte o como una extensión de lo que podría venir sobre esta ciudad de Alepo, también ya muy afectada por esta guerra, esa guerra civil interna que vive Alepo, la acción también del Estado Islámico en Alepo y en Mosul, Irak también, y vamos a hablar desde todos esos contextos qué se espera de Donald Trump, de acuerdo a los discursos que él dio como candidato, qué posición va a tomar con respecto a Mosul, Irak, con respecto al Estado Islámico, con respecto a Alepo, Siria, y con respecto a la cantidad grandísima de inmigrantes provenientes de estos países de Medio Oriente buscando un mejor futuro, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y vamos a ver, de acuerdo a esas posturas o a ese discurso que él tuvo como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, cómo se percibe entonces la acción de este señor Trump frente a estas realidades del mundo árabe. Entonces, vamos a empezar a hablar del contexto de Mosul. En esta semana que ha transcurrido, Mosul ha sido totalmente destruida. Es decir, en este momento hay una guerra campal entre el ejército iraquí y kurdo. O sea, es como una coalición entre soldados kurdos e iraquíes con apoyo de los Estados Unidos para retomar Mosul, Irak. En este momento, lo que se encuentra en dominio prácticamente del Estado Islámico es el este de la ciudad, el este de Mosul, Irak. Mosul es una ciudad de 650.000 habitantes, o sí, cerca de 650.000 habitantes, un poco más, un poco menos, y resulta y pasa que esta ciudad, este lugar estratégico en la geopolítica de Medio Oriente, pues obviamente está siendo afectado. Entonces, en este contexto, ¿qué ha hecho el Estado Islámico para intentar retomar el control? O mejor dicho, para no dejarse quitar el control. Resulta y pasa que ha hecho lo siguiente, ciertas estrategias como estas, unas estrategias bastante viles. En ese contexto, ha reclutado niños mayores de 9 años, a las buenas o a las malas, para que sean parte de sus filas, para que sean combatientes y se vuelvan combatientes del Estado Islámico. También ha usado como escudo humano a cerca de 150.000 familias en ataques que ellos perpetran, digámoslo así. Digamos, cuando el ejército iraquí quiere atacarlos, usan como escudo humano a estas 150.000 familias. Recordemos, están ubicados en este momento en el este de Mosul, Irak. Ese como el campo de operaciones de ellos en este momento. También el centro de la ciudad, pero puntualmente estamos hablando del este de Mosul, Irak. También es importante destacar que en toda esta perspectiva, que pues todo esto que se está cirniendo sobre Medio Oriente y sobre Mosul, Irak, es realmente terrible. Además, están usando perros con chalecos bombas, prácticamente están usando perros bomba para atacar y para no permitir que el ejército iraquí, el ejército kurdo también, llegue y obviamente retome y controle nuevamente a Mosul, Irak. Mosul está siendo dominada por parte del Estado Islámico desde junio de 2014. Y desde el pasado 17 de octubre, prácticamente ya vamos a cumplir un mes
del intento de la comunidad internacional para retomar Mosul. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya prácticamente un mes y pues obviamente hay muchos afectados, hay niños reclutados, hay niños secuestrados en colegios de Mosul, Irak, hay familias siendo víctimas, usados como escudos humanos, hay perros, bombas, o sea, hay animales, perros asesinados por estas personas, este grupo yihadista del Estado Islámico. Entonces esto es muy importante destacarlo. Recordemos que este grupo, pues obviamente ya tiene 2 años prácticamente aquí en Mosul, Irak. Ellos quieren formar un califato o instituyeron ya un califato entre, entre Irak y Siria. Ellos quieren formar un estado, como su nombre lo indica, o como el nombre del grupo lo indica, un estado islámico que se ubique entre Irak y Siria, que ocupe estos territorios y que cuando ellos tengan el control geográfico de estos países, es decir, de Irak y de Siria, se forme un califato. Un califato es de acuerdo con la filosofía o digamos de acuerdo con la postura sunita, una forma de gobierno para los musulmanes. Esa es como la estructura. Tenemos una forma de gobierno que son los chiitas, que Irán es el país bastión del chiismo, y tenemos el contexto de la parte sunita del asunto, que se maneja con califatos, y pues obviamente, tanto como en la antigüedad, Siria e Irak fueron califatos muy importantes en la antigüedad. En este momento, el mundo conoce es sultanatos y conoce a jeques árabes, pero el concepto de califatos ya es como muy antiguo, digámoslo así, pero ellos quieren retomarlo y en pleno siglo XXI volver a traer en vigencia el concepto de califato dentro de la cultura musulmana y dentro de la tendencia sunita del asunto. En ese contexto, entonces, vamos a ver, pues obviamente, esta es una tragedia humanitaria terrible, con todo esto que ya hemos relatado, y cabe destacar que después de que la comunidad internacional logre, pues en este momento esperemos que realmente logren retomar el control y retomar, pues obviamente, que puedan entrar libremente a Mosul, Irak, y sacar a estos yihadistas. El siguiente frente o el siguiente lugar que quieren ellos quitar de las manos del Estado Islámico es Alepo, Siria. Alepo, Siria es el siguiente lugar estratégico en la geopolítica de este grupo y en el manejo de todas las políticas y la geopolítica de Medio Oriente. Alepo, en este momento, aparte del Estado Islámico que está presente, tiene una confrontación terrible, una guerra civil se vive en Siria, y Alepo no es ajena a todos estos contextos. Una guerra civil entre los opositores de Bashar al-Assad y los seguidores de Bashar al-Assad. Tanto es así que Rusia le ha pedido a la organización para la prohibición del uso de armas químicas, la OPAC, que revise si los grupos de oposición, es decir, las personas opositoras al régimen de Bashar al-Assad, han usado armas químicas. Rusia, pues obviamente está apoyando a Bashar al-Assad y quiere que él permanezca indefinidamente en el poder. En este contexto también del tema de armas químicas, hay que recordar que en este momento Human Rights Watch ha dicho que los yihadistas, o se presume que los yihadistas, es decir, el Estado Islámico, en Mosul, Irak, ha usado armas químicas en contra de la población civil. Eso es lo que ha manifestado Human Rights Watch. En este contexto, entonces, vamos a cimentar toda la estructura de Medio Oriente. Todo esto tiene como eje central el Estado Islámico, como eje de conflicto central, pero cada territorio tiene sus problemas internos. En el caso de Siria, es esta guerra civil que se gestó desde el 2011 con el contexto de la primavera árabe. Y en el caso de Irak y Afganistán, es todos los resquicios y todos los dolores que dejó la invasión estadounidense, que se empezó a orquestar desde el mandato de George W. Bush Jr., o el hijo prácticamente, en el 2003, ¿sí? Entonces
Entonces, estos países, Irak y Afganistán, pero puntualmente hablando de Irak, pues está sufriendo todos los dolores y todas las cicatrices de haber sido ocupados por Estados Unidos prácticamente por 11 años, 12 años, fueron ocupados por Estados Unidos. Entonces, la invasión que Estados Unidos realizó a estos territorios pues fue complicadísima. Entonces, en Irak hay unos problemas muy importantes en ese contexto y aparte de todo, pues tenemos el contexto del Estado Islámico que está tomando lugares como Mosul y haciendo de las suyas desde hace 2 años. En ese contexto de cosas que pasan en el mundo y que pasan puntualmente en el Medio Oriente, vamos a hablar ahora sí del tema, pues digamos, que nos atañe en el contexto y en el hemisferio occidental y vamos a relacionarlo con este contexto del Oriente Próximo, que es el tema de Donald Trump. En ese contexto, en esa perspectiva, ¿qué se podría esperar de un presidente como Donald Trump en relación con el problema árabe, en relación con todas estas guerras que se viven en Irak, que se viven en Siria, y también de todo el problema y la crisis humanitaria de los millones de inmigrantes que quieren salir de estos países y llegar a Europa, llegar a Estados Unidos, llegar a Francia, llegar a Inglaterra, por ejemplo, a Alemania, a Canadá, a muchos de estos países y pues obviamente a Estados Unidos? ¿Cuál es la posición? Obviamente, pues, cabe destacar que muchos de estos grupos o muchas de estas personas yihadistas han hecho ataques, se han perpetrado ataques contra Estados Unidos. Eso no se puede negar, claro está, pero uno no puede satanizar una cultura tan rica como es la cultura árabe y todos los adelantos y todos los contextos que los musulmanes nos han dejado a nosotros, porque los musulmanes han aportado muchísimo a la historia de la humanidad y no se puede satanizar una cultura simplemente por un grupo de personas. Claro está que eso ha ocurrido, estos ataques han ocurrido, se ha confirmado que han sido extremistas radicales del Estado Islámico que han atacado a Estados Unidos en ciertos ataques que han ocurrido en este país en este 2016, en el 2015. Entonces, pues hay que destacar. En ese contexto, pues vamos a ver qué se espera de Donald Trump. Donald Trump dijo, vamos a tomar medidas severas para que no cualquier persona de país terrorista llegue a Estados Unidos. Es decir, vamos a ponerle barreras diplomáticas para que esa persona no entre tan fácil a este país. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esto. La política migratoria de este señor es bastante complicada, no solo para los árabes, sino para los latinos. 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos pues deben esperar cuando él asuma la presidencia en enero de 2017 qué se va a hacer con respecto a esto, porque el problema no es solamente de cómo él trata a los árabes, que en este contexto pues él ha manifestado o se ha manifestado que va a poner barreras diplomáticas a personas que provengan de estos países como Siria, Irak, para que no entren tan fácil a Estados Unidos. Pero vamos a ver qué pasa con los latinos, qué pasa con los tratados de libre comercio que Estados Unidos ya tenía con varios países del mundo. Dos temas centrales que hay que tener en cuenta con Trump es ese. El tema migratorio y el tema comercial son claves o van a ser claves en la presidencia de Donald Trump, junto con otros temas ya más internos de los Estados Unidos, como el Obamacare, como la parte de la salud, la reforma de la salud, todos estos contextos. Pero eso ya es más interno, digámoslo así. Dentro de la política internacional de Estados Unidos hay que destacar y hay que prestar especial atención a dos cosas: a lo migratorio y a lo comercial. Es decir, cómo se maneja la política migratoria de este señor y cómo maneja los tratados comerciales. ¿Va a suscribir más? ¿Va a anular los que existen? ¿Los va a mantener? Entonces, eso hay que destacarlo. Entonces, en este contexto es qué se espera de este señor. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre. Pero este video es una forma de visibilizar una serie de problemáticas que ocurren en el Medio Oriente, que han sido ocultadas o prácticamente poco abordadas por los medios de comunicación, destacando lo que ocurre en Mosul, Irak, lo que podría estar ocurriendo en Alepo, Siria,
Entonces, en ese contexto, espero que les haya gustado mucho este video, lo añadan a sus favoritos, se suscriban y lo compartan en sus redes sociales. Desde los espacios, de los problemas y los avatares y los conflictos que vive Medio Oriente, desde los espacios de un nuevo ataque que comienza hoy, 11 de noviembre, comienza un nuevo ataque por parte de tropas iraquíes y kurdas en contra del Estado Islámico al este de Mosul, desde todos los espacios y contextos de lo que significa que Donald Trump haya llegado al poder, a la presidencia de los Estados Unidos, y desde el análisis de lo que puede ocurrir con este señor en el poder frente a la política migratoria, tanto de los árabes como de los latinos, en la narración, Rafael Rincón. Y para ustedes, feliz fin de semana.